Vamos a disponernos, hermanos, a disfrutar de lo que viene, de la palabra bendita del Señor. Hemos alabado al Rey, hemos adorado su nombre como Él lo merece, y vamos a pedirle que Él hable a nuestro corazón a través de su palabra. Amén. Les invito a que juntos oremos al Señor. Bendito Padre, te doy gracias. Alabo tu nombre, Señor. Agradezco tu infinita misericordia sobre mi vida y te doy gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de estos que habrán de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que sea tu palabra en nuestro corazón, por causa de la dureza de nuestro corazón, que sea eficaz, porque tu palabra es eficaz. Permite, Padre, que nuestro corazón fructifique, que sea nuestro corazón esa buena tierra donde la bendita semilla de tu palabra pueda germinar, florecer y producir fruto que glorifique tu nombre. Señor, por eso estamos aquí en esta noche. Estamos aquí porque reconocemos tu gracia y tu misericordia, porque sabemos que te necesitamos. Por ello, Señor, en esta noche rogamos que tu Santo Espíritu nos asista, que tu preciosísima palabra pueda resplandecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, y que de esta manera, Señor, seamos edificados por tu bendita palabra, a través de tu Santo Espíritu y por el vaso que esta noche eliges. Ten misericordia, Señor, y susténtanos con lo mejor del trigo, con la miel de la peña. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre para siempre. Ocupe su lugar, por favor, siéntese. Espero que pueda usted estar cómodo, cómoda en esta hora. Y vamos, mis amados hermanos, a la palabra del Señor. La semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema de la redención y hemos titulado a este tema redención personal. Tenemos el propósito a través de esta serie de mensajes que podamos entender lo que es la redención y cómo la redención se desarrolla en ese plan perfecto y eterno que Dios tiene para la humanidad. La semana pasada ya estuvimos hablando un poco acerca de este tema. Y aunque la redención tiene el propósito de redimir a la humanidad, también necesitamos comprender este tema, la redención, desde una perspectiva particular, desde una perspectiva personal. Por eso el título en esta ocasión como redención personal. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, encontramos lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada explicábamos que la redención es un acto en el cual un redentor paga un precio para rescatar, para volver a tomar a algo o a alguien. En este caso, el ejemplo de la redención personal es el de un esclavo que es comprado por un precio específico para ser liberado de la esclavitud. Cuando hablamos de la redención personal, hablamos de ese precio
que se tiene que pagar para que un esclavo deje de ser ese esclavo y que pueda encontrar libertad. Sin embargo, cuando hablamos de la redención humana, es importante que nosotros podamos tener un trasfondo y que una vez que entremos al tema de la redención en lo personal, podamos tener un trasfondo importante y una base bíblica fundamental. De manera que quiero invitarles a leer Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablamos de redención, mis amados hermanos, la mayor parte de las veces el creyente promedio piensa en el libro, en la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de redención, hablamos del Redentor y sabemos que el Redentor se llama Jesucristo, que Jesús es nuestro Redentor. Pero el origen de la redención, mis amados hermanos, se remonta al momento preciso en el que el ser humano se convirtió en un esclavo del pecado. Por eso esta cita de Génesis capítulo 3. En el momento en que la maldición viene por causa de la caída del hombre en pecado, viene también la promesa de redención para el género humano, para la raza humana. Y es de aquí de donde parte lo que nosotros hoy conocemos como redención. En la redención es necesario que nosotros entendamos que hay un redentor y un redimido. Y cuando hablamos de una redención personal, particularmente, hablamos de una persona que siendo esclava, en este caso, esclava del pecado, esclava del mundo, esclava de Satanás, se presenta un redentor, quien tiene el derecho y que tiene el pago suficiente para comprarlo como esclavo. La promesa es esa, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, promete el Señor en Génesis 3:15, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De manera que la promesa comienza en Génesis 3:15. El Redentor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todos los que son esclavos del pecado. ¿Y quiénes son esos? Toda la raza humana. El propósito de abundar en el tema de la redención es que nosotros comprendamos lo que Cristo hizo cuando se habla de esta redención. Cómo el Redentor pagó para que tú, yo, esclavos, seamos hechos libres. Para entender este tema, hermanos, es necesario que el que va a ser redimido
el esclavo se asuma a sí mismo como esclavo. Esto es, que reconozca su esclavitud, su dependencia del pecado. Es necesario que el hombre, la mujer, puedan reconocerse a sí mismos como esclavos del pecado, para que luego puedan entender que hay una forma de encontrar la libertad. Nadie puede ser redimido sin antes reconocerse a sí mismo, asumirse a sí mismo como esclavo del pecado. Y entonces la expectativa del redimido y la expectativa del redentor entran en acción. Yo, esclavo del pecado, que me reconozco como tal, tengo una expectativa, tengo una esperanza, reconozco que estoy perdido y tengo ahora la esperanza de que alguien me puede salvar. Y esa es la expectativa del redimido, que luego, y vamos a hablar de esto el día de hoy, en los días siguientes. ¿Cuál es la expectativa del redimido? Pero el redentor también tiene una expectativa. Jesús el Redentor se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo siervo. Se hizo por nosotros maldición. La expectativa del Redentor era y es redimir a los esclavos del pecado, hacerlos libres, pagando el precio con su propia sangre. Así, mis amados hermanos, estaremos hablando durante los siguientes días de las expectativas, tanto del redimido como del redentor. Es importante que nosotros podamos comprender de forma clara lo que significa redención personal. El acto en el cual alguien más paga mis culpas, mis delitos, mis pecados, para que yo pueda ser hecho libre. Que alguien venga y pague el precio para que yo deje de ser esclavo, en este caso del pecado. Es importante que entendamos que la redención es ese precio que se paga. El Redentor paga un precio, ese precio se llama redención. ¿Sí? Y la redención que Jesús pagó por nosotros, esclavos del pecado, tiene tres vertientes muy importantes. Primero, la redención es justificante. Es justificante. Segundo, la redención es santificadora. Y tercero, la redención es incluyente. Y esas tres cosas, mis amados hermanos, en resumen, nos hablan de la expectativa que tiene el que redime y de las expectativas que debería de tener aquel que es redimido. Esto es, el que ha sido redimido es justificado. El que ha sido redimido es santificado. Y el que ha sido redimido se incluye en el propósito eterno de Dios. Por eso es que la redención es justificante, santificadora e incluyente. Y cuando hablamos en términos personales de estas tres cosas, tenemos en un resumen maravilloso en la carta a los Romanos, definido en forma magistral por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, la redención justificante
en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Romanos. Esto es lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? La justificación o la parte justificante de la redención es lo que Cristo hizo por ti. Y esto lo encontramos descrito maravillosamente en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Romanos. Luego, la parte santificadora de la redención la encontramos manifiesta, evidenciada, declarada en los capítulos 7 y 8 de la misma carta a los Romanos. Y finalmente, los capítulos 12 al 15 nos hablan de esa parte incluyente de la redención. Estas tres partes, la justificadora, la santificadora y la incluyente, nos hablan de lo que Cristo hizo por cada uno, de lo que Cristo hace en cada uno y de lo que Cristo hace a través de cada uno de nosotros. Por eso hablamos de la redención en forma personal. En la redención hay una parte de ese pago que Jesús hizo que obra a tu favor. La primera, hace algo por ti. La segunda es la parte de la redención donde Cristo hace algo en ti. Y la tercera es aquella que Cristo mismo hace a través de ti. Y entonces la redención se vuelve completamente personal. Hoy daremos inicio a la primera parte, la parte justificante de la redención, lo que Cristo hizo por ti. Por lo cual les invito primero a que podamos tener ese fundamento bíblico trascendente, importante, en el cual debe descansar nuestra fe, nuestra confianza en cuanto a la redención personal que hemos recibido. Los que hemos sido redimidos, hemos sido comprados y hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Dios. Amén. Y el fundamento tiene que estar muy claro. Como leíamos en Génesis capítulo 3, hoy quisiera que pusiéramos a hacer un muy breve resumen de la redención. En Génesis 3:15 se habla de la simiente de la mujer. ¿De qué mujer estaba hablando? De Eva, ¿sí? Note por favor que en el término simiente de la mujer, cuando se habla de que es el que va a herir en la cabeza a Satanás, de que es aquel que va a levantar la maldición del pecado, nos está hablando precisamente de la redención de los que cayeron en pecado. Y la simiente de la mujer se llama Jesucristo. Jesús, mis amados hermanos, es la simiente de la mujer y es la simiente de Abraham. En este caso, en Génesis capítulo 3, verso 15, encontramos al Mesías Redentor como la simiente de la mujer. En el caso de la simiente de Abraham, nos está hablando precisamente de lo mismo, pero se añaden una serie de cosas más. De manera que cuando nosotros vemos a Jesús como la simiente de Abraham, estamos hablando, además de la redención de la que nos habla específicamente la simiente de la mujer, la simiente de Abraham nos habla del reino, del rey, de aquel que va a reinar.
Pero hoy estamos hablando de la redención. Entonces, tenemos la simiente de la mujer, Génesis 3:15. La creación humana, ¿cómo surge, cómo fluye la redención de parte de Dios? Dios elige a la creación humana para redimir a la humanidad. A ver, y esto tenemos que entenderlo con claridad, porque hay algunas sectas por ahí que hablan de Jesús como diciendo que Jesús antes de ser Jesús era un arcángel, que era un ángel y que era una serie de cosas. Entonces, aquí tenemos que puntualizar claramente. Dios creó a Adán y Eva, inició el género humano, la creación humana. ¿Es la única creación de Dios? No, no. Cuando la creación humana, cuando el ser humano cae en pecado y queda bajo maldición, Dios promete redimirlo. Y Dios no dijo, voy a enviar un ángel del cielo a pagar el precio. Dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. O sea, la redención de la humanidad que después de Adán y Eva iba a multiplicarse sobre la tierra, caída en pecado, en esclavitud del pecado, habría de ser redimida por la simiente de la mujer. ¿Y por qué? Curiosamente, usted notará que siendo Adán el hombre que había sido puesto en autoridad, Dios dice que la redención va a venir de la simiente de la mujer y no dice de Adán, no dice del hombre. Disculpe. ¿Por qué Dios dice eso? Porque ningún descendiente varón iba a poder redimir a la humanidad. O sea, ningún descendiente de Adán. Porque la maldición del pecado se pasa, trasciende a través de la semilla del varón, no de la mujer. Se tendría que pagar un precio perfecto y ningún descendiente de Adán iba a poder lograrlo. Tendría que ser un descendiente de la mujer. Fue a través de la mujer que vino el Redentor. Como todos sabemos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios y fue concebido por una mujer, María. Amén. Esa es la razón. Ahora, lo que encontramos aquí en primera instancia es que el Señor promete que va a ser un descendiente de la creación humana. Por eso Jesús se tenía que humanar, hacer hombre, porque Dios así lo había dicho. ¿Sí? Dios no dijo va a venir un ángel. Dios dijo que era un descendiente de la mujer, la simiente de la mujer. Luego encontramos que de la creación humana Dios escogió para enviar esa línea redentora a la mujer, en este caso Eva, ¿verdad? Y luego después de eso vino una línea sanguínea a través de la cual iba a fluir el propósito de Dios. Usted sabe que Adán y Eva tuvieron hijos, ¿verdad? Y Dios escogió para traer al Redentor a Caín o a Abel. No, porque Abel lo mató Caín. ¿Sí? ¿Listos con las trampas? Entonces la línea selecta de los hijos de Adán y Eva, a través de la cual vino la redención o el Redentor, gracias, no fue ni Caín ni Abel. Entonces, ¿quién fue? Fue Set. Después, Dios formó una nación especial de los descendientes. ¿Qué nación es? La nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Después de la nación de Israel, el Señor eligió una tribu,
la tribu elegida para traer al Redentor, ¿quién fue? Muy bien, la tribu de Judá. Fíjese cómo se va alineando el propósito de Dios en cuanto a la redención. Después Dios elige una familia única de la tribu de Judá, los descendientes de David. Y después de David viene la semilla prometida, que es la simiente anunciada, el hijo de David, Jesús, a través de una descendiente de David que se llamaba María. Entonces la simiente de la mujer viene desde Eva hasta María. Esto, mis amados hermanos, podemos llamar nosotros el camino, la ruta de la redención. Toda la historia bíblica, toda la Biblia, desde la misma caída del ser humano, nos habla acerca de la redención. Finalmente, de la familia de David nace Jesús a través de una virgen, María. Y se cumple entonces lo prometido de la simiente de la mujer. Amén. Esto es, hermanos, el fundamento de la redención personal. Toda la Biblia nos fundamenta la redención. Y por eso es importante que nosotros estemos bien puestos sobre la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de esta primera parte, la redención nos justifica. Tendremos que repasar el capítulo 5 y 6 de la carta a los romanos, así que le invito a que vayamos allá. Romanos capítulo 5, y tenemos que ver estos dos capítulos. Cuando usted lee la carta a los romanos, usted se encuentra que en los primeros capítulos se habla de que el hombre está condenado por causa del pecado. Y Pablo desde el capítulo 1, 2, 3 empieza a hablar de que tanto los judíos como los gentiles igualmente están condenados, porque los judíos que recibieron la ley no cumplen la ley, y por no cumplir la ley pues están bajo condenación por causa del pecado. Y los gentiles que no tienen ley pues igualmente están en pecado. Y así se va el apóstol explicándonos de que el hombre está sujeto a la ira justa de Dios. Capítulo 2, verso 5, particularmente habla de eso. Y nos empieza el apóstol Pablo a explicar que el hombre es un esclavo del pecado. Y que la religión que los judíos tenían y la ley que se les dio, ellos nunca pudieron cumplirla cabalmente, por lo cual estaban también bajo maldición, bajo condenación, igual que los no judíos. En el capítulo 4 se empieza a explicar la redención y la justificación particularmente. Y ahí en el capítulo 4 se comienza a hablar acerca de cómo la fe de Abraham le justificó. Y cómo esa misma fe nos justifica a nosotros. Allá en el último verso del capítulo 4, si me sigue, para entrar al capítulo 5, en el último verso del capítulo 4, los últimos versos, leemos lo siguiente. 4. Ay, no quiero leer tanto porque se me va a ir el tiempo acá y no vamos a entrar al capítulo 5, pero tenemos que leerlo. Desde el versículo 18, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. De aquí viene la palabra justificación. Abraham fue declarado por Dios justo por su fe. ¿Sí? Luego verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, mire, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y de aquí proviene esa parte de la redención que justifica. Jesús pagó un precio con su vida, con su sangre. Fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, desde este punto, entramos al capítulo 5. ¿Sí? Y entonces, en el capítulo 5 comenzamos a ver el resultado de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Porque antes estábamos en enemistad con Dios por causa del pecado, porque Dios es santo. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esta parte débiles la podemos nosotros equiparar, presentar delante de el tema de la redención. Cristo, cuando aún éramos esclavos, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por los que estaban en esclavitud. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? Romanos 2.5, léalo por favor. Romanos 2.5. De Dios. Amén. Cuando usted lee el contexto desde el capítulo 1,
Usted se da cuenta que Pablo está diciendo, a ver, todos los seres humanos estamos condenados. Y la justa ira de Dios va a venir y se va a revelar. Y luego empieza a explicar cómo es que podemos escapar de esa ira. Y llegamos al capítulo 5 y aquí en este capítulo es donde el apóstol nos habla de cómo podemos escapar de la ira. Seremos salvos de la ira, de esa ira de la que está hablando en el capítulo 2, verso 5. ¿Lo comprendemos? Verso 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Desde la perspectiva de la redención. ¿Qué Cristo hizo por ti? Él pagó el precio. Él te reconcilió con Dios. Él te da la oportunidad de que entres a la presencia de Dios. Él te da la seguridad de escapar de la ira de Dios, la justa ira de Dios. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que recibimos los que somos redimidos. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Nos está quedando claro? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de que nosotros comprendamos la magnitud de lo que Cristo hizo por mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo soy redimido? Esto es lo que significa que somos redimidos, lo que Cristo hizo por ti, los que hemos sido justificados en la sangre de Cristo, hemos recibido todas estas cosas. Por eso comienza el capítulo 5 diciendo justificados pues por la fe. Y la justificación es una parte de ese precio que Jesús pagó, la redención. Los que hemos sido justificados, estamos ahora amistados con Dios, reconciliados con Dios, cuando antes éramos enemigos. ¿Y cómo fue que nos hicimos amigos de Dios? Por el sacrificio de Cristo. Si nosotros hubiésemos querido amistarnos con Dios por nuestras obras propias, sería imposible. Se requería un pago perfecto, algo que no tuviera pecado. ¿Sí? El pago tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin pecado. Por eso no podría venir la simiente de Adán. Tenía que venir de la simiente de la mujer. Porque no debería de haber pecado. Jesús, el Redentor, se convierte en esa ofrenda redentora. Él pone su vida como rescate, como redención, como pago por tu pecado, por tu esclavitud, por tu liberación. Y entonces, mis amados hermanos, cuando creemos en Él, cuando ponemos toda nuestra fe en su sacrificio, en su obra perfecta y eterna, es que somos justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y no solo eso, dice Pablo, sino que también a través de esa justificación tenemos entrada a la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y todo eso que sigue diciendo ahí que acabamos de leer. El resultado de la obra redentora de Cristo es tu justificación, mi justificación. El que ahora seamos declarados justos delante de Dios, no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Ahora, verso 12. Capítulo 5, verso 12.
por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Jesús no nació de la simiente de Adán. Jesús nació de la simiente de la mujer. Nació de una mujer, por supuesto. Pero su padre no fue un descendiente de Adán. Su padre fue Dios mismo. Por lo cual Jesús nació sin pecado. Por eso era necesario que Jesús naciera de una mujer y de una mujer virgen. Amén. Por ello, su vida y su sangre y su sacrificio fueron un pago perfecto. Por eso Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre sea la gloria. ¿Sí? Y entonces entendemos lo que dice estos versículos 2 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto es, todo el periodo en el cual la ley no había sido dada por Dios, el pecado seguía causando la muerte. Porque el pecado era pecado. ¿Sí? Luego dice, repito el verso 12, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esto es, si por el pecado de Adán murió toda su descendencia, ¿sí? Así lo debemos entender, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y mire que dice aquí, la gracia de un hombre. Jesús tenía que hacerse hombre, porque tendría la raza humana, la creación humana tenía que ser redimida por uno que viniera de la misma creación, de la misma raza, pero sin pecado. ¿Y cómo lo hizo Dios? Engendrando en el vientre de una mujer virgen una criatura santa, perfecta, sin mancha y sin pecado, para redimir a todos los que habían caído por causa del pecado de Adán y por causa de su propio pecado. Porque dice, por cuanto todos pecaron. Amén. Luego dice el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, escuche esto, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí, esta última frase, tenemos que comprenderla bien. El don de la justicia. ¿Qué es un don? Un regalo. Entonces entendamos con claridad. El regalo de la justicia. Por eso, el que cree en Cristo
es declarado justo como un regalo de Dios, porque Jesús pagó el precio para rescatarte de tu vana manera de vivir. Porque Jesús derramó su sangre como precio por tu redención. Porque Jesús dio su vida para rescatarte, para hacerte libre de la esclavitud del pecado y de la maldición del pecado, para darte una vida nueva, para darte la oportunidad de vivir libre para la gloria de Dios y con la seguridad de una vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Esto es, mis amados hermanos, la primera parte de la redención, la justificación, lo que Cristo hizo por ti. Amén. Bueno, vamos a concluir. Sigue diciendo el verso 18. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. A ver, ¿usted tuvo la culpa de que Adán pecara? No. Bueno, por el pecado de Adán, todos fuimos condenados. Ahora, ¿usted podía pagar ese precio para que se le quitara la culpa? No. Así como usted recibió la culpa por causa de Adán, ahora el Señor le ofrece en su grande amor y misericordia la salvación de esa condenación y de ese pecado por la obra de uno. Se llama Jesucristo. Y si tú puedes creer en Él, serás libre de la condenación, libre de la esclavitud, libre de tener que sufrir la justa ira de Dios en el día de la ira. Amén. Esto es la parte justificadora de la redención, lo que Cristo hizo por ti. Verso 19. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a su nombre. Oiga, esto es la justificación. Por eso la redención de Cristo es justificante, es justificadora. Jesús te da la oportunidad de ocupar una posición de justo, pagando el precio por ti. Esta es la primera parte para hacerte libre de la esclavitud. Declararte justo, tomando Él tu lugar, pagando el precio para que tú seas libre. Ahora, yo quiero que usted me diga, ¿usted puede ver la justificación en el hermano Jaime? No, usted no puede ver la justificación. Usted puede ver el resultado de la justificación, pero la justificación no la puede ver. Usted ve a la gente por ahí y usted no sabe quién está justificado y quién no. No es sino hasta que vemos los resultados de la justificación
que podemos nosotros decir, mira, empezamos a reconocer eso, ¿no? Y a veces conocemos personas que empezamos a platicar y de inmediato sentimos que hay una empatía, que hay algo ahí. Y empezamos a platicar y luego empezamos, ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, mira, yo también soy cristiano. Ah, con razón. Y nos vamos empezando a discernir, pero la justificación no es algo que nosotros vemos. El resultado de ella sí, el fruto del arrepentimiento, de la justificación, es algo que se puede ver. Y de ese fruto hablaremos la próxima semana. En los resultados de la justificación, de la reconciliación, del perdón, todas esas cosas que ocurren en nosotros y que no podemos ver con nuestros ojos, se van a comenzar a evidenciar. Lo que Cristo hizo por ti trasciende de tu alma, de tu espíritu y se manifiesta públicamente. La justificación, la redención justificante o justificadora trasciende de tu interior para manifestarse al mundo. El capítulo 6 de la carta a los Romanos nos explica esta parte de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y por lo cual debemos de vivir agradecidos y rendidos a sus pies. A su nombre sea el honor y la gloria para siempre. Póngase de pie, vamos a orar. La redención personal es justificante o justificadora. Y esto es lo que Cristo hizo por ti. Oremos. Amado Padre, te doy gracias en esta noche. Alabo tu nombre y te bendigo, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque tu propósito de redimir a la humanidad se ha cumplido en nosotros y hoy rendidos ante ti, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. Hoy rendimos a tus pies nuestro andar, nuestro pensar. Hoy rendimos a tus pies el propósito de nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, porque con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Y a través de ese precio que tú pagaste, hemos sido justificados, Señor. Hemos sido reconciliados y hoy podemos llamar al Dios eterno y todopoderoso, Padre Celestial. Hoy podemos, Señor, acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Hoy podemos levantar nuestra oración, nuestra alabanza, Señor, con un corazón justificado en tu sangre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por lo que todavía estás haciendo en mi vida. Que podamos todos comprender los alcances y la magnitud de tu redención. Que podamos contemplarte, Señor, como nuestro Redentor personal. Y que de esta forma podamos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo cada día para la gloria y honra de tu bendito nombre. Aleluya, te alabamos, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, porque tú lo mereces. Porque tú eres nuestro Salvador, nuestra esperanza. Tú eres nuestra fuerza y nuestro refugio. Te damos honra y gloria por siempre. Aleluya. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre para siempre.